Voy a grabar esta cosa. Muy buenos días a todos. Agradezco a Gonzalo que me ayudó a arreglar el problema de la caja negra. Resulta que era la carátula, digamos, del programa Zoom que la tenía abierta detrás y por alguna razón estaba apareciendo encima de la presentación. Espero que no se vuelvan a presentar esos problemas. Bueno, lo que vamos a hablar hoy día es acerca de algunos algoritmos voraces clásicos. Como ya les había comentado, los algoritmos voraces muy rara vez funcionan, pero cuando funcionan son espectaculares. Y por lo tanto, tenemos un par de algoritmos bastante espectaculares. Probablemente algunos de esos ya los conocen ustedes de antes. Que son básicamente clásicos de la computación. Algunos algoritmos muy importantes que trabajan con grafos al final del día son algoritmos voraces. Vamos a ver tres algoritmos que cumplen con esto y que son, como digo, de alguna manera clásicos. Primeramente vamos a hablar de árbol recubridor mínimo. Probablemente ustedes solo vieron en la estructura de datos. De lo que estamos hablando es que si tenemos un grafo conexo, o sea, bueno, que hay un camino entre cada par de vértices, G, y los arcos correspondientes los rotulamos con números positivos, o sea, básicamente estamos de alguna manera asociando el grafo diciendo para ir del vértice A, U al V, hay que incurrir en un costo tanto, ¿sí? Un árbol recubridor de G, o sea, en realidad podemos perfectamente olvidarnos de la rotulación de los grafos, de los arcos. Un árbol recubridor de G, lo que en inglés le llaman un spanning tree, es un árbol que es un subgrafo de G que incluye todos los vértices de G. O sea, en castellano obtenemos un árbol recubridor de G por la vía de borrar arcos, hasta que no se puedan quitar más arcos sin hacer que el cuento deje de ser conexo, digamos, ¿sí? Ustedes recuerdan un árbol, una de las definiciones que hay de árbol es el grafo conexo más con menos arcos. Es un árbol, es un grafo conexo con el mínimo número de arcos que tiene ese conjunto de vértices como vértices, ¿sí? Entonces un árbol recubridor de G básicamente es elegir arcos de G de tal manera que el resultado sea 1 conexo y 2 no se le pueden sacar más arcos. Y eso es un árbol. Bueno, como siempre, por favor, no tengo cómo ver si es que alguno de ustedes reacciona de alguna forma acá porque me taparía, digamos, les taparía la presentación, así que por favor, si alguien tiene algún comentario que hacer, simplemente interrúmpanme, ¿sí? El árbol recubridor mínimo de G, lo que en inglés le llaman un minimal spanning tree, lo que se abrevia generalmente como MST, es un árbol recubridor de G tal que la suma de los rótulos de los arcos de G sea la mínima entre todos los árboles recubridores del grafo. Y para poder básicamente razonar y demostrar cosas acerca de los algoritmos que vamos a ver a continuación, vamos a considerar primeramente una propiedad fundamental de los grafos recubridores.
o sea, de los árboles recubridores mínimos en realidad. Sea G un grafo, como se indicó, y sea B1, B2 una partición de B. V1, V2, una partición de V. O sea, V1, V2 es una partición de los vértices. Cada vértice ya está ya sea en el conjunto V1 o en el conjunto V2. No hay intersección entre los dos la unión es el V. ¿Sí? Si tenemos un par de vértices V1 que pertenece a V1 mayúscula, digamos, al conjunto número 1 de vértices, y V2 que pertenece al otro conjunto, y ese arco es de entre todos los arcos entre los dos grupos, digámoslo así, tiene costo mínimo. Obviamente podrían haber varios que tienen el mismo costo, pero si es que el costo de ese arco es mínimo, quiere decir que hay un árbol recubridor mínimo de G que incluye ese arco. ¿Sí? La demostración de esto en realidad es bastante simple. Un tema de grafos para variar un poco. Sea el grafo entonces con costos C, que es una función que va de los arcos a los números reales, positivos en realidad, y sea V1, V2 una partición de los vértices, y sea E, V1, V2 un arco de costo mínimo con V1 en V1 y V2 en V2, o sea, tal como estábamos diciendo. Consideremos algún árbol recubridor de costo mínimo T, y su costo, o sea, el costo, la suma de los costos de los arcos que forman T, lo llamamos C de T. O sea, en general vamos a llamar C, digamos, al costo, a la suma de los costos de los arcos del grafo del caso. Si nuestro arco que teníamos considerado pertenece al grafo, al árbol recubridor mínimo que estábamos diciendo, no hay nada que discutir, ya estamos listos. Si es que no está, el grafo T unión E, o sea, añadirle el arco E al árbol T, tiene un único ciclo. Si ustedes recuerdan la definición de árboles, es que en un árbol hay exactamente un camino entre cada par de vértices. O sea, hay un camino en T que va de el vértice 1 al vértice 2. Y si a ese camino le agrego el arco de 1 a 2, bueno, se me arma un ciclo. ¿Sí? Como están conectados, el vértice 1 y el vértice 2 están conectados entre sí, tiene que haber otros arcos, ¿sí? En el camino que hay entre 1 y 2, porque estamos suponiendo que el vértice 1 y el vértice 2 no son vecinos, digamos así, en P. Así que tiene que haber algún otro arco entre V1 y V2, porque si no, como diablos cruzamos de un lado para otro, obviamente, ¿sí? Podría haber uno, podría haber una docena, digamos, en realidad no sabemos, pero sabemos que tiene que haber al menos uno. Sea, entonces, el arco E', vértice prima, vértice, o sea, vértice 1', vértice 1, 2', con un arco que va entre V1 y V2, ¿sí? Que obviamente no es parte no es E, y que pertenece al ¿cómo se llama? Al árbol,
Sí, ahora, como dijimos que E es uno de los arcos que tiene mínimo costo, que va del conjunto de vértices 1 al conjunto de vértices 2, el costo del arco E' tiene que ser al menos el costo del arco E. ¿Sí? A ver, permítanme poner el anotador, esta cosa. Este es mínimo, por lo tanto el costo de este no puede ser menor, pero si no, no sería mínimo el E. ¿Sí? Bueno, lo que hacemos entonces es que podemos básicamente quitar el E, con lo cual obviamente el cuento deja de estar conectado, deja de ser conexo el grafo, y añadirle el E'. Ahora, como elegimos E' como parte de un ciclo, estamos sacando un arco del ciclo y reponiendo otro, el cuento sigue terminando conexo de nuevo, ¿sí? Porque básicamente lo que hicimos fue, al sacar ese arco, cortamos el camino que había entre V1 y entre el vértice 1 y el vértice 2, y al poner el E', estamos reponiendo la conexión por otro camino. El árbol recubridor T', que obtenemos de esa manera, va a tener un costo de T', que es el costo de T, más el costo de... aquí, sí, no. Ahora aquí hay un error erróneo aquí. Porque es el costo de T al que le estoy quitando el E y le estoy agregando el E', ¿sí? Y ese costo es menor o igual que el costo de T. Como T es un árbol de costo mínimo, por lo tanto, el otro no puede ser, este no puede ser de costo menor. Es un árbol recubridor también y no puede tener costo menor que este. Por lo tanto, la única posibilidad es que esto de aquí no sea menor o igual, sino que sea un igual. Por lo tanto, el costo de este nuevo árbol que construí por la vía de intercambiar el arco E con el arco E', va a tener el mismo costo que el T. ¿Sí? O sea, el T' también es un árbol recubridor mínimo. Y en el fondo, lo que hicimos fue... no, sí, perdón, estoy tonteando. El E' está incluido en el T y restamos el E' y sumamos el E. ¿Sí? Está bien la fórmula. Estoy ilusionando yo. Y por lo tanto el árbol recubridor que incluye a E, no E'. Eso sí es un error. Entonces voy a tener que cambiar la anotación de manera de... Bueno, pero hacer revisión de más rato. Y estamos. O sea, básicamente lo que nos está diciendo es que, si ustedes se fijan, esta es parte fundamental de aquello de la propiedad de elección voraz. Básicamente me está diciendo, oiga, si usted tiene una colección, dos colecciones de vértices, un vértice que sea el más barato que conecta esas dos cosas, necesariamente va a tener que estar en el árbol recubridor mínimo. O puede estar en realidad, es un candidato. Hay un árbol recubridor mínimo que lo incluye. La pregunta obviamente sigue siendo cómo elegimos esos conjuntos V1 y V2. Los algoritmos clásicos que resuelven este problema del árbol recubridor
mínimo. En realidad hay varios otros algoritmos más eficientes en algunos casos, que son más nuevos, pero que de alguna manera siguen usando de alguna forma, perdón, las mismas ideas. Los algoritmos clásicos para resolver este problema son el algoritmo de Prim y el algoritmo de Kruskal. Y resulta que ninguno de esos algoritmos en realidad fueron originalmente propuestos por Prim o por Kruskal. Los propuso otra gente, pero para variar un poco, las cosas generalmente llevan nombres de gente que no tuvo, en algunos casos no tuvo nada que ver con el asunto. ¿Sí? En realidad este es un problema bastante importante. Si ustedes lo piensan, y en realidad el primer algoritmo que hay que tiene interés no solamente histórico al respecto, sino que también es base para algunos algoritmos más eficientes. El problema partió con la idea de tenemos una colección de ciudades, me parece que esto era en Polonia, algún lugar así, y queremos interconectarlas todas con la red eléctrica, y obviamente queremos hacer que eso significa que tenemos que llegar con la red a todas las ciudades, y queremos hacerlo con el costo mínimo. O sea, básicamente lo que estamos preguntando es cómo puedo tender líneas eléctricas que obviamente llegan a una ciudad y de ahí pueden ir a otra, digamos, de tal manera de construir un árbol recurrido mínimo de el grafo rotulado dado por las ciudades y los costos de construir las líneas eléctricas, el tendido eléctrico entre cada par de ciudades, encontrar el mínimo. ¿Sí? De ahí salió el problema, digamos, pero de esa clase de problemas tengo una cierta colección de puntos y quiero conectarlos entre sí con el costo mínimo. Aparece en muchas partes. El algoritmo de Prim lo que hace, y aquí lo que vamos a hacer va a ser usar como notación E sub G, son los arcos de G, y lo que hacemos primeramente es ordenar los arcos de G en orden de costo creciente. Y lo que hacemos a continuación entonces es elegir un vértice cualquiera entre los vértices del grafo y armamos un árbol que inicialmente es simplemente ese vértice y no tiene arcos. A continuación, vamos considerando los arcos en el orden que tenemos indicado aquí arriba. Para todos los V, en ese orden, revisamos si es que desde U a B hay un arco para los vértices. Tal que U está en el árbol que estamos construyendo por el momento y el V no está. O sea, estamos, en el fondo, ¿cuál es la idea del algoritmo? Mejor tal vez explicarlo de esa manera. Partimos con la idea de un solo vértice y vemos cuál es el arco más barato que sale desde ese vértice hacia algún otro lado. Y agregamos ese otro vértice al árbol que está creciendo. Y ahora tenemos dos vértices que pertenecen al árbol. Vemos cuáles son los vértices que salen de esos dos. Y de entre ellos buscamos cuál es el arco más barato y lo agregamos, con lo cual tenemos tres. Y esos tres ahora vemos cuál es el arco más barato que sale de ese grupo y así sucesivamente hasta que en algún momento se me acaban los vértices, o sea, tenga todos los vértices en el T. Y eso es básicamente lo que está haciendo este algoritmo acá. ¿Sí? Y eso. El algoritmo Kruskal
El algoritmo Kruskal lo que hace también es ordenar los arcos en orden de costo creciente, pero lo que hace es una idea distinta. O sea, básicamente si es que va considerando el siguiente arco más barato en la lista, si es que agregar ese arco más barato a los grafos que tiene hasta el momento, que parte siendo simplemente todos los vértices sueltos, sin conexiones entre sí, no forma ningún ciclo, entonces agrega ese arco al grafo que está armando. En realidad ese tipo de grafos que básicamente resulta ser una colección de árboles, por razones obvias se le suele llamar un bosque. ¿Sí? O sea, básicamente lo que hace el algoritmo Kruskal es partir con un bosque en el cual inicialmente están todos los vértices separados y en cada ronda lo que hace es considerar el siguiente arco más barato que hay, ve si ese arco conecta dos árboles distintos en el bosque y si es así lo agrega, si es que en realidad conecta entre sí los vértices de un mismo árbol del bosque, lo deja fuera. ¿Sí? Como ustedes ven, son dos algoritmos que a primera vista se ven bastante diferentes. Lo que tienen en común, y eso en el fondo recuerden nuestra propiedad básica, fundamental, es considerar los arcos en orden de costo creciente, que en el fondo es donde se refleja nuestro criterio voraz. No tenemos que estar revisando todas las posibilidades de arcos en cada caso, sino que sabemos que podemos considerar el siguiente más barato y sería. ¿Sí? Los dos, como decíamos, son algoritmos voraces, bastante obvios. Lo que sí es que hacen lo que construyen el árbol recubridor de manera bien distinta. Uno es, como ya lo explicábamos, Prim inicia con un árbol, que inicialmente es un único vértice, que se extiende paso a paso, agregándole arcos que no formen ciclos, o sea, que no caigan dentro del mismo arco, del mismo árbol. Kruskal, como comentábamos, mantiene un bosque, inicialmente cada vértice por su lado, y va conectando con arcos entre ellos, o sea, con arcos que no formen ciclos dentro de ninguno de los árboles del bosque. Y en los dos casos, la propiedad de elección voraz del algoritmo depende de la propiedad fundamental que habíamos planteado antes. Las otras dos propiedades de los algoritmos en realidad son bastante evidentes, o sea, superestructura inductiva, no hay restricciones externas, o sea, una vez que agreguemos un arco, automáticamente estamos dejando implícitamente fuera todos aquellos que terminan formando, participando en algún ciclo con ese, así que no hay, perdón, no hay restricciones externas. Y lo de superestructura óptima, que si tengo una solución a un problema y le agrego un arco según este criterio, digamos, también sigue siendo óptimo. Para demostrar elección voraz del algoritmo de Prim, perdón, antes de ir a esto, por favor, denle ustedes una vuelta al tema de las otras dos propiedades que no son tan críticas como la propiedad de elección voraz, para asegurarse de que entiendan bien el concepto de correspondiente de cómo funcionan estos algoritmos.
En el caso del algoritmo de Prim, para demostrar que elección voraz, o sea, el siguiente arco que conecta el árbol que estamos construyendo con el resto del mundo que está afuera, puede ser parte de un árbol recurridor mínimo. Es cosa de simplemente decir una de las particiones es el conjunto de vértices que el algoritmo tiene ya incluidos en el árbol que está construyendo. Y el otro grupo es simplemente todo el resto. Lo que nos dice la propiedad fundamental, nos dice que hay algún árbol recubridor mínimo que incluye el arco más barato que conecta el árbol que tenemos entre manos que estamos construyendo con los demás. Y ese es precisamente el arco que el algoritmo de Prim elige. En el caso del algoritmo de Kruskal, la cosa es un poquitito más compleja. Si tomamos como una de las partes los vértices de uno de los árboles del bosque que ha ido construido el algoritmo Kruskal, y la otra parte de todos los restantes, la propiedad fundamental nos dice que el arco de menor costo entre ese árbol particular que elegí y el resto del mundo, y básicamente igual que en el caso del algoritmo de Prim, es parte de un árbol recubridor mínimo. El problema es que aquí estoy eligiendo uno de los tantos árboles que forman el bosque que tengo. Bueno, pero perfectamente nadie me impide, digamos, al respecto, decir simplemente, oiga, de todos los árboles que forman el bosque, elija aquel árbol para el cual a su vez el arco más barato que lo conecta con el resto es el más barato de todos. ¿Sí? Y en ese sentido, ese es precisamente el arco que el algoritmo de Kruskal elige y por lo tanto vemos que esa elección es una elección válida. Pero en realidad, viéndolo un poco más allá incluso, nos dice esto acá, la propiedad fundamental nos dice que no tengo por qué elegir los arcos en el orden de costo creciente estrictamente, sino que simplemente podría tomar un árbol cualquiera y ver el arco más barato que sale de los vértices de él. O sea, podríamos hasta cierto punto incluso hacer las cosas en paralelo en ese sentido, en el algoritmo de Kruskal. Claro que hay un par de líos que habría que meterlo. Caminos más cortos. Bueno, ese es como lo decía, ese es uno de los problemas clásicos de grafo, digamos, que tiene una elegante y limpia solución en términos de un algoritmo voraz. ¿Sí? Otro problema también clásico que tiene una solución simple y eficiente a través de un algoritmo voraz es el problema de encontrar caminos más cortos. O sea, dado un cierto vértice en un grafo como el que habíamos descrito recién, nos interesa saber cuál es el camino más corto que hay entre ese vértice y todos los demás vértices del grafo. En el fondo, si ustedes se fijan, esto es precisamente el problema que resolvía el problema, el algoritmo de asterisco, pero busca solamente aquella meta, digamos, que está a un costo menor, no nos interesan todos. Saber cuál es el camino más corto en realidad es básicamente conocer cuál es el costo del camino más corto que hay entre
el vértice de origen dado y todos los demás. En realidad, como vamos a ver, obtener el camino explícitamente se puede hacer de forma relativamente sencilla en el proceso de calcular los costos. Un algoritmo, hay varios algoritmos que tienen ventajas particulares en ciertos casos, es el algoritmo Dijkstra. ¿Okay? El algoritmo Dijkstra resuelve ese problema si es que no hay arcos de costo negativo, lo cual en términos de costos en realidad no tiene mucho sentido, pero sí hay situaciones en las cuales uno se encuentra con que el costo, si el costo en realidad no significa un costo, sino que alguna otra clase de medida, resulta ser negativo al ir a través de ciertos arcos. En ese caso el algoritmo de Dijkstra no funciona. El algoritmo de Dijkstra parte definiendo, o sea, el análisis del cuento parte definiendo delta de V como el costo del camino más corto desde el origen, al que vamos a llamar S, al vértice V. ¿Sí? El origen está fijo, así que podemos omitirlo de nuestra notación para no complicarnos demasiado la existencia. Lo que hace el algoritmo Dijkstra es mantener una partición de los vértices, una partición, subconjunto de vértices al que vamos a llamar S, y el otro simplemente el resto. En cada instante de la ejecución del algoritmo, la idea es que ese es el conjunto de vértices a los cuales ya se conoce el costo del camino más corto para llegar a ellos. O sea, conocemos el camino más corto para llegar a ese vértice. ¿Sí? Y la intención del algoritmo entonces es en cada paso del algoritmo ver de agregar un vértice a ese conjunto, un vértice a ese conjunto, lo que básicamente significa, oiga, este vértice nuevo que no lo tenía todavía, ahora sí sé que el camino más corto para llegar acá es este y por lo tanto puedo, ¿cómo se llama? Puedo, bueno, puedo decir, este es, digamos, estamos, ¿sí? Al principio, cuando partimos con esta cosa, y en el fondo esto hay que pensarlo un poco como una demostración por inducción, ¿no? Al final. Inicialmente, el conjunto de vértices a los que conocemos el camino más corto es únicamente el vértice de partida, ¿sí? Para llegar del vértice de partida al vértice de partida no hay que hacer nada. Y está claro que el largo del camino correspondiente lo conocemos 100%, o sea, no hay nada que discutir ahí. Estamos listos. Para cada vértice vamos a tener básicamente un arreglo de el que vamos a llamar D, cuyos índices son los vértices, que me dice que cuál es el largo, el mejor camino desde S hasta V que se ha hallado hasta el momento, ¿sí? Inicialmente, salvo el costo del camino para llegar a S, que sabemos que es cero por derecho propio, no tenemos idea cuál es el costo del camino más corto para llegar a los otros vértices y por lo tanto el costo de los demás vértices es simplemente infinito. ¿Sí? Y los vértices los organizamos en una cola de prioridad, llamémosle Q, y en esa cola de prioridad ponemos D de V, o sea, el costo actual conocido para el camino más, el costo actualmente conocido del camino más corto para llegar al vértice, lo usamos como prioridad en la cola. La idea entonces es ir sacando de la cola
los vértices en orden de prioridad creciente. O sea, vamos a sacar primero aquel que conocemos, cuyo costo del camino conocido a él es el más chico de todos, y así vamos a ir aumentando. Y el algoritmo de Dijkstra entonces hace lo siguiente: primeramente a todos los vértices le asigna costo infinito para llegar a ellos. Somos pesimistas a matar, digamos. Y el costo para llegar al vértice origen es 0, que como decíamos no hay nada que hacer, es simplemente ya estamos ahí. Inicializamos nuestra cola de prioridad vacía y agregamos todos los vértices del grafo con su costo respectivo a la cola. Tenemos un conjunto S, el conjunto S en el fondo es el conjunto S al que hacíamos referencia antes, que inicialmente es simplemente el vértice S, el vértice de partida. Mientras la cola no esté vacía, lo que hacemos es eliminar el vértice con prioridad mínima de la cola, lo dejamos nu, y lo agregamos al conjunto S. Y para todos los vecinos de U, si es que el costo que sabemos para llegar al V es mayor que el costo para llegar a U, más el costo para ir de U a V, entonces actualizamos el D del V al nuevo costo, que en realidad, si ustedes recuerdan lo que estábamos diciendo nosotros, la idea es que el conjunto S contenga siempre aquellos vértices a los cuales ya conocemos el costo para llegar a ellos. O sea, cuando estoy haciendo esto, acabo de descubrir de que el vértice U, acabo de saber ahora que el costo para llegar a U es el D que tengo, es el correcto, es el delta, ¿sí? Y lo que estoy diciendo es, si yo tenía como estimación de cuál era el camino más corto para llegar a V, algún otro camino que no sea llegar a U y de ahí irme al V, y ese costo de ese camino, digamos, de ir a U, de ir a V, es menor que el mejor costo que tenía. Bueno, obviamente el mejor costo que tenía tengo que mejorarlo, pero acabo de encontrar un camino mejor, ¿sí? Y eso significa entonces actualizar el D de ese vértice, y significa obviamente también organizar la cola esta, de manera de que la clave de V ahora sea el nodo D. O sea, ahí está un poco la idea del cuento. Alguien bastante más pillo que yo, digamos, ha dicho que, y tal vez esta imagen le sirva a alguno de ustedes, imagínense que su grafo en realidad es una red, digamos, de nudos conectados entre sí mediante trozos de cordel, y los trozos de cordel que conectan cada par de vértices, en el fondo es el costo de ese arco, ¿sí? Inicialmente tenemos nuestra red tirada encima de la mesa y tomamos la red del vértice de partida S y comenzamos lentamente a levantar la, toda esta cosa que esperamos que no se nos enrede, digamos, en el proceso. Comenzamos a levantarlo de la mesa. Va a haber un momento en que algún vértice justo se despega de la mesa porque se puso tirante
conexión entre el vértice de partida, nuestro S, y ese vértice, ¿sí? Bueno, está claro que en el momento que ocurra eso, la distancia a la que está ese vértice es el costo mínimo para llegar desde el punto de partida a ese vértice. Podrán haber tal vez otros caminos alternativos, digamos, pero definitivamente van a ser más largos, ¿sí? Seguimos de esa misma manera, levantando el cuento, y cada vez que alguno de los vértices se despegue de la mesa, quiere decir que ese vértice acabamos de encontrar su distancia mínima desde el origen. En este caso particular, para este algoritmo, nuestro esquema en general de demostrar algoritmos voraces mediante las tres propiedades no nos ayuda demasiado. O sea, no hay por dónde agarrar mucho la cosa acá. El algoritmo, el cómo elige las cosas, no está tan claro dónde está la parte tan directamente voraz y toda la historia. O sea, claro, sí, la parte voraz está clara en el sentido de que estamos eligiendo aquel vértice que tiene el D, el D, no el delta, el D más chico que tenemos entre manos, digamos. No lo revisamos todo. Pero más allá, digamos, todo el otro cuento, como que no hay mucho por dónde agarrar. Vamos a recurrir a una idea distinta, que en realidad es una idea aplicable a, en general, a los algoritmos que tienen que ver con ciclos, ¿sí? Vamos a demostrar que durante la ejecución se cumple el invariante, o sea, siempre se está cumpliendo la siguiente propiedad mientras se ejecuta el algoritmo. Para todo vértice que pertenece al conjunto S, el D, lo que tenemos registrado como distancia conocida en el arreglo aquel, el D de cada vértice en realidad es el delta, que habíamos definido nosotros como el costo como el costo mínimo para llegar a ese vértice desde el origen. Bueno, como estamos demostrando un invariante, básicamente lo que tenemos que hacer aquí es una demostración por inducción sobre los pasos que va dando el algoritmo. Al inicio, cuando comienza el algoritmo, el conjunto S es simplemente el vértice inicial. Sabemos que el delta S es 0 y lo que hicimos en la inicialización, los primeros pasos de nuestro algoritmo es precisamente asignarle 0 a D de S, así que estamos bien con el caso base. Para el paso de inducción, supongamos que cuando S es K, o sea, hemos agregado K vértices ya al conjunto S, el invariante se cumple. Sea V el siguiente vértice que se extrae de Q. Sea P un camino de S a V de costo D de V. O sea, sabemos que ese camino existe, digamos, porque lo construimos, ¿cierto? Y sea U el vértice inmediatamente predecesor de V en ese camino. En ese caso, como por la manera en que construimos los caminos, el vértice U tiene que ser un vértice que pertenece a S. No le queda otra, ¿sí? Y para ese vértice, como pertenece a S, por inducción, el costo para llegar a él es precisamente lo que tenemos registrado en el
arreglo D. ¿Sí? Aparte, vamos a mostrar que P es un camino de costo mínimo de S a V. ¿Sí? Y con eso, en el fondo, estamos cumpliendo con un camino de costo mínimo para llegar a V, lo conocemos ahora y precisamente pasa a través de U. Vamos entonces. Lo que nos falta demostrar que el camino P es de costo mínimo. Supongamos entonces que hay un camino P asterisco de S a V que tiene costo menor que el costo del camino que acabamos de discutir recién. Y que en particular que ese camino P asterisco es un camino, o sea, tiene costo menor en realidad. Podemos perfectamente suponer, si quisiéramos, que estamos suponiendo en realidad que es un camino óptimo, ¿sí? Porque estamos suponiendo que ese camino, el costo de ese camino es el delta. Como P asterisco conecta el vértice S con el vértice V que no está en S, tiene que haber un primer arco, llamémosle AB, que pertenece a P asterisco, tal que A pertenece a S y B no pertenece a S, ¿sí? O sea, tenemos un camino que va desde el S minúscula, que pertenece a S, y llega al V, que no pertenece al S mayúscula. Por lo tanto, tiene que haber en ese camino algún arco que cruza entre los dos grupos. Podrían haber varios, o sea, podría cruzar de ida y vuelta, ¿cierto? Pero tiene que haber al menos uno que cruce. Supongamos, tomemos para fijar las ideas simplemente, tomemos el primero de los que cruzan del grupo S al grupo no S. Y a ese le vamos a llamar arco AB. Podemos entonces dividir el camino en P1, P2, donde P1 va de S a A, por lo tanto son puros vértices que están dentro de S, y P2 que va de B a V. Por inducción, básicamente por lo que habíamos dicho antes, el delta de A es D de A, o sea, el costo que conocemos para el camino, el costo que conocemos para el camino para llegar a A, como A pertenece a S, es óptimo. ¿Sí? Como P es un camino más corto, es un camino óptimo, quiere decir que P1B es el camino más corto de S a B. O sea, tomar la parte P1 y de ahí ir a B, digamos, el camino más corto que existe. ¿Sí? O sea, en realidad P1 más P2 en el fondo, si quieren verlo de esa manera. Después de agregar A S, en algún momento nosotros consideramos el arco AB. Y por lo tanto, como V se agregó a S y dejamos B en la cola, o sea, no lo consideramos todavía, el delta de V tiene que ser menor o igual que el D de B, porque si no, no lo habríamos agregado. Y resulta al final entonces que en realidad nunca habríamos considerado, si hubiese sido esa la situación, habríamos considerado al A, al V, y habríamos tenido costo menor que el que tenemos en el costo, en el paso, en el camino óptimo, o en el camino supuestamente óptimo.
Y eso no puede ser, obviamente. Tenemos un problema. ¿Sí? Por favor, échenle una revisada a esto. También échenle una revisada a la demostración en el apunte. Si no les convence ninguna de las dos, échenle una mirada a la demostración en Wikipedia de este asunto. ¿Sí? O sea, es importante que entiendan bien el razonamiento que hay detrás de esto. Esa es una la podríamos llamar el comentario local, llamémoslo así. El comentario más global es que perfectamente puede ser que la manera más directa, más clara de demostrar que un algoritmo voraz realmente hace lo que le estamos pidiendo, puede ser utilizar alguna técnica muy diferente que nuestra técnica de las tres propiedades. Aunque la técnica de las tres propiedades, como les decía, es importante porque es una técnica bastante general, aplicable. Además además de ser una técnica de demostración de que el algoritmo funciona, sirve de guía para diseñar algoritmos. Revisen, por ejemplo, el caso de los algoritmos de Clem y Kruskal, cómo de alguna forma la propiedad fundamental de los árboles recurribles mínimos nos da luces acerca de por dónde va la cosa respecto de en qué orden ir eligiendo los arcos. Otro problema diferente, que ustedes lo están usando todo el tiempo, probablemente ni lo saben, es la mejor parte de estos algoritmos, es lo que se conoce como el algoritmo Huffman de compresión de texto. Si ustedes consideran texto en castellano, por ejemplo, los caracteres, las distintas letras que aparecen en el texto, no solamente las letras en realidad, son de frecuencia muy, muy desigual. Por ejemplo, si ustedes se dan el trabajo de analizar el texto del Quijote de la Mancha, el texto completo del original está disponible, por ejemplo, en el proyecto Gutenberg. En ese texto aparecen 355.906 veces espacio. ¿Sí? Aparece 222.289 veces la letra E minúscula. Aparece 192.406 veces la letra A minúscula. Pero la letra K aparece solamente 127 veces. ¿Sí? El punto es que si nosotros queremos comprimir texto, en vez de usar la estrategia tradicional de simplemente a cada símbolo, a cada letra, a cada carácter, asignarle el mismo largo, digamos, de representación, o sea, lo típico, ¿cierto? Son representaciones de 8 bits. Nosotros podríamos pensar en tratar de encontrar alguna manera de representar aquellas letras más frecuentes, en este caso la espacio o la letra E, por eh, secuencias de bits más cortas, a costa de, obviamente, que aquellas cosas como la K tengan que tener representaciones más largas. Si es que la frecuencia, como en este caso el espacio, lo suficientemente mayor que la frecuencia de la K, podemos perfectamente darnos el lujo incluso de decir, ¿sabe qué más? En vez de representar, vamos a representar los espacios mediante un bit. Y acá resulta que nuestra representación requiere, qué sé yo, no sé, por 30 bits, igual salimos ganando. ¿Sí? La idea en el fondo es, queremos representar caracteres frecuentes, símbolos frecuentes con códigos cortos, a costa de que aquellos menos frecuentes tengan que entonces tener códigos largos. Y obviamente lo que nos interesa es hallar
un código óptimo, o sea que termina representando el texto con el mínimo número de bits total. El otro punto, obviamente nos interesan códigos que tengan decodificación única, o sea, por ejemplo, en realidad debería haber puesto un ejemplo aquí. Yo puedo inventar, por ejemplo, un código diciendo, oiga, ¿sabe qué más? El espacio lo voy a representar mediante un 0, la E la voy a representar mediante algún otro código corto, por ejemplo, 1, qué sé yo, la A, que es la siguiente en frecuencia, la voy a representar por 0,1 y así sucesivamente, ¿sí? Eso puedo hacerlo. El problema que tengo con eso es que si en el texto viene a continuación 0,1, no tengo cómo saber si es que 0,1 significa un espacio seguido por una E, códigos 0 y 1, o estoy hablando de una A, código 0,1. ¿Sí? O sea, en ese sentido, ese sería un código que puede ser muy interesante y todo lo que ustedes quieran, pero tiene el problema de que no tiene decodificación única. Y eso definitivamente es fatal, o sea, lo que queremos hacer, no queremos, digamos, que terminemos con algún problema de ambigüedad. Una condición suficiente para evitar esa clase de problemas es que ningún código sea prefijo de otro. O sea, en el caso de lo que estábamos discutiendo recién, el código para el espacio que estábamos poniendo que es 0, resulta que es prefijo del código para A, que era 0,1. Y ahí vamos mal. O sea, todos los códigos para no tener el código 0 del espacio como prefijo tendrían que partir con 1. El código para la E que estamos nosotros eligiendo está bien, pero tendríamos entonces que elegir algún código que comience con algo que no podemos tener códigos que comiencen ni en 0 ni en 1, porque tendríamos colisión con esos dos y así. O sea, ahí tenemos un problema. Bueno, una solución a eso es que ningún código sea prefijo de otro. En inglés le llaman prefix free code, o sea, código libre de prefijos. O también le llaman simplemente para abreviar, lo cual en realidad es incorrecto, prefix code, o sea, código prefijo. Puede demostrarse, y lamentablemente vamos a tener que saltarnos esa demostración, que si un código puede codificarse en forma única, que pueden haber posibilidades de hacerlo, esta cuestión aquí, la única manera que cuadren todos los pedazos del código con el texto que tengo es que sea esta colección. Es que hay un código de libre prefijo, un código prefijo con códigos del mismo largo para cada símbolo. Eso es bastante importante porque eso significa que puedo ir decodificando mientras voy viendo cosas. O sea, lo que acabo de ver que pareciera ser el código de este símbolo tiene que ser ese. No puede ser que alguna cosa que venga después, digamos, me haga reconsiderar y tenga que considerar otras alternativas. Si estamos hablando de códigos binarios, o sea, códigos anotados en ceros y unos, y la misma idea en el fondo es aplicable también a códigos de otro tipo, podemos representar el código como un árbol binario, donde las hojas son los símbolos y el camino desde la raíz a la hoja es el código. Por ejemplo, ir de la raíz de un vértice a la izquierda es añadir un 0, ir hacia la derecha y un 1. O sea, por ejemplo, un código prefijo para esos 4 símbolos sería, por ejemplo, ese. La A la estamos representando con 0 y en el árbol eso significa que partiendo la raíz 0, vamos a A, ahí está la hoja. Y las otras alternativas parten con 1. Tienen que partir con 1 para que no tengamos problemas con 0 como prefijo.
Y estamos asignando ahora el código 100AB, que es 100, 101 a B y 11 a C. Y ahí tenemos la representación de este código como árbol, ¿sí? Un par de observaciones sobre los códigos óptimos, que en fondo son observaciones que llevan finalmente a demostrar que lo que vamos a construir realmente constituye un código óptimo. Todo nodo interno en un código óptimo va a tener dos descendientes. O sea, pensando en el árbol de acá, este de aquí tiene un 0 y tiene un 1. Si es que esta rama no existiera, tendríamos un código que sería 0 y otro código que sería 1, 1 para llegar al C, ¿cierto? Lo cual es ridículo, podríamos perfectamente saltarnos el segundo paso. Este lo necesitamos solamente por el hecho que tenemos un hijo para el otro lado, ¿sí? Así que todos los nodos internos van a tener exactamente dos descendientes. Y si es que alguno tuviera solamente un hijo, bueno, básicamente podemos acortar el camino y por lo tanto tener un código mejor y por lo tanto el código en realidad no era óptimo, ¿sí? Las hojas a máxima profundidad en el árbol tienen hojas hermanas. Y nuevamente volviendo a nuestro árbol de acá, por el hecho de que este nodo interno acá tiene que tener dos hijos, quiere decir que las hojas que están a mayor distancia de la raíz, esta hoja de acá, si es realmente la hoja más lejana de la raíz, necesariamente va a tener que tener un hermano, como en el caso de acá. O sea, si es que aquí hubiesen más cosas para los lados, digamos, este no sería el más lejano, estaríamos hablando de otro. Ese es un poco el punto que estamos haciendo. Dada la frecuencia con las que aparecen los símbolos en las hojas, la idea en el fondo de Huffman es asignar frecuencias a nodos internos del árbol como la suma de la frecuencia de todas las hojas descendientes. O sea, en el fondo lo que estamos haciendo es decir, oiga, de aquí para abajo, el costo total, digámoslo así, la frecuencia total es la suma de la frecuencia de todo lo que viene de aquí para abajo, ¿sí? Lo que hace el algoritmo Huffman entonces es crear ese árbol partiendo de las hojas. Los símbolos de mínima frecuencia los hace hojas hermanas. Sabemos que por las propiedades que acabamos de discutir recién, que las hojas más profundas son hermanas dentro del árbol. O sea, lo que hace el algoritmo entonces es tomar aquellos dos símbolos que tienen la frecuencia más baja y decreta que esos dos son hermanos en el árbol que está armando. El árbol lo va armando de las hojas hacia arriba. Y crea un nuevo símbolo, entre comillas, que en realidad es la suma de los dos anteriores. Y así va construyendo el árbol hacia arriba. Y lo que nos falta entonces es que el código Huffman es óptimo. Y la demostración en sí es un tanto extensa, digamos, pero el algoritmo en sí es bastante claro. Vean la demostración, por favor, en las transparencias o en el apunte, un par de ejemplos ahí también. Pero la idea del algoritmo entonces es bastante clara, o sea, básicamente es tome las frecuencias de los símbolos, ordene los símbolos por frecuencia creciente, tome los dos símbolos de mínima frecuencia, los saca y agrega un nuevo símbolo con la suma de la frecuencia de esos dos, y esos dos los considera como
hojas hermanas en el árbol que va construyendo, y del resultado nuevamente saca aquellos dos símbolos, entre comillas, ahora posiblemente de menor frecuencia, los une y así sigue hasta agotar todas las cosas. Y acá la demostración sí utiliza el teorema general de demostrar elección voraz, estructura inductiva y subestructura óptima. ¿Sí? Bien, algunos comentarios finales sobre lo que es compresión de texto y el código Huffman. El código Huffman en realidad considera únicamente la frecuencia de los símbolos en forma aislada, lo cual es bastante simple y fácil de procesar. Pero si ustedes se fijan, aquellas reglas que a nosotros nos metieron a coscacho en la cabeza en el colegio, en el castellano, la letra Q viene seguida siempre por una U. O dígame alguna palabra en castellano que viene una Q y después alguna letra que no es una U. Hay una serie de combinaciones en castellano que están prohibidas, ¿sí? Hay otras situaciones, combinaciones que no es que estén prohibidas, pero que sí son muy poco frecuentes o extremadamente frecuentes. Por ejemplo, la típica cosa, la palabra sion, que termina en sion. C-I-O con acento N, es bastante frecuente en el castellano. Lo mismo, algo mente, rápidamente, que se ¿sí? Considerando no solo símbolos sueltos, digamos, sino que combinaciones más largas de símbolos eh, se pueden obtener sistemas de compresión mucho mejores. Pero la gracia que tiene el código Huffman es que el código Huffman es muy, muy simple de construir, los otros son bastante más costosos. Y por lo demás, se puede conseguir bastante compresión usando el código Huffman por su cuenta y al resultado aplicarle alguna técnica más sofisticada de compresión para comprimir aún más los datos. Si ustedes se dan una vuelta por la especificación en detalle, cómo funciona, por ejemplo, HTTPS, HTTPS, o en general ese tipo de cosas, se van a encontrar con que en alguna parte de la especificación correspondiente se especifica comprimir los datos utilizando código Huffman, porque con un costo bastante bajo, digamos, se obtiene una muy buena compresión. Bueno, resumen de los algoritmos clásicos, y no digo con esto que estos sean los únicos algoritmos en los cuales que son voraces, digamos, entre los algoritmos que andan dando vuelta por ahí, hay varios más, pero estos son como los más relevantes. Grafos rotulados con costos nos dan lugar a dos problemas importantes, que el caso de árbol recubrido al mínimo, caminos de costo mínimo, y los dos problemas tienen soluciones mediante algoritmos voraces. Y también planteamos un problema que no tiene que ver con eso, que es el problema de comprimir datos, y encontramos también una solución simple y muy elegante. Y, perdón, con esto terminamos nuestra perorata de hoy. Tengo que decirle esta cosa que cierre porque si no me pesca el mouse. No sé si hay comentarios o algo, alguien
quiera comentar todavía algo, por favor, como les pedía, echen una mirada a las demostraciones, traten de entenderlas bien, de tener claro cómo estamos llegando a mostrar las cosas. Eso es una. Es importante familiarizarse con cómo demostrar que un algoritmo está haciendo lo que pide y cómo aplicar en particular también la técnica de nuestras propiedades de los algoritmos, elección voraz, subestructura inductiva y subestructura óptima. Y mirando un poco más de lejos, digamos, cómo construir algoritmos y cómo asegurarse que el algoritmo realmente está haciendo lo que debe hacer. ¿Sí? Esas son habilidades importantes a la hora de desarrollar cualquier algoritmo, cualquier programa que resuelva algún problema relativamente más complejo. Bien, quedamos hasta acá. Se nos viene nuevamente un fin de semana. Disfruten el fin de semana, descansen. El hecho de que ya no tienen la prueba conmigo y nos vemos. Mientras tanto, yo me voy a entretener corrigiendo pruebas. Chao, chao. Que le vaya muy Ya, bien, profe. profesor. Cuídense mucho. Nos vemos. Bueno.